Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a darle inicio a la clase el día de hoy, así como le estaba diciendo la compañera, para poder terminar prontito. La clase hoy no es larga, pero es bastante interesante porque vamos a estar viendo los fármacos o los productos que se utilizan o se deberían de utilizar tanto en los tratamientos reductores como en los drenajes. ¿Está bien? Siempre menciono que es importante, evidentemente, de hecho que el conocer lo que contiene el producto es lo beneficioso, porque muchas veces podemos toparnos con productos que sean, qué sé yo, productos de una cierta marca y demás, pero y que de repente se exceden ya en los costos y cosas así. Pero no obstante, hay productos económicos que salen demasiado bien. Solo mencionar yo eso, porque justamente el día en que ustedes tengan su propio espacio, su propia cabina y demás, se van a dar cuenta de que evidentemente hay que invertir, pero también sin derrochar demasiado en ciertos productos. Lo ideal como esteticistas es que conozcamos qué es lo que contiene el producto que voy a utilizar, ¿verdad? No comprar por comprar nomás ciertos productos porque en él dice luego para masaje reductor y yo por eso tengo que usar ese para hacer mi masaje reductor. Jamás calentó, jamás creó una hiperemia, ni siquiera calentó el tejido. Entonces, evidentemente hay algún ingrediente que no que le faltó a ese producto, ¿verdad? Entonces, siempre yo suelo mencionar los productos lipolíticos, que tiene que tener producto lipolítico, tiene que tener un contenido lipolítico para que haga un buen efecto, ¿verdad? Y de eso es de lo que se va a tratar la clase de hoy. Bueno, en teoría el tema es farmacología y cosméticos reductores y drenantes en el contexto de tratamientos estéticos. No tanto como, yo no sé si ustedes llegaron a tener química cosmética o si yo llevé con ustedes química cosmética, no recuerdo, pero se desglosa un poquitito de ahí también estos temas, pero esto es más bien enfocado en los tratamientos que estuvimos desarrollando nosotros en nuestro módulo. La farmacología y cosméticos. Para entender un poquitito de qué es lo que estamos hablando, de qué vamos a hablar, esta es una disciplina que estudia las sustancias activas. Siempre escuchamos, hay que utilizar un activo de tal o cual cosa, o le colocamos tal activo. Entonces, esas sustancias activas serían fármacos o principios activos. Son productos, entonces, que se utiliza tanto en medicamentos como en productos cosméticos y en estética se enfoca en comprender su mecanismo de acción a nivel celular. Nosotros tenemos que saber qué sustancia activa va a penetrar hasta la dermis o hasta la hipodermis y qué sustancia activa solamente penetra a nivel epidérmico. Hay productos, por ejemplo, para el rostro que solamente se enfoca hasta la zona epidérmica o hasta la capa epidérmica y hay otros más profundos que activan a la capa dérmica. Entonces, evidentemente, al conocer también estos activos, vamos a ir sabiendo hasta dónde va a penetrar ese activo. Porque sí es cierto que al utilizar un producto tópico, o sea, un producto para la piel absorbe el producto. Hay veces que en fisioterapia, por ejemplo, hay una gran contradicción en cuanto a la absorción de medicamentos. Por ejemplo, qué sé yo, la famosa pomadita, el átomo, por ejemplo, que se colocan en la rodilla o se colocan en alguna zona dolorosa
y la piel se encarga de absorber el producto, ¿verdad? Hay colegas que no creen en eso y evidentemente la ciencia explica que sí es posible eso. Y principalmente en estética nosotros utilizamos muchos activos o muchos productos que justamente son con la finalidad de mejorar el aspecto o la textura de alguna parte del cuerpo o justamente poder facilitarnos el trabajo en ciertas técnicas. Entonces, estos productos cosméticos en estética se enfocan en comprender su mecanismo de acción a nivel celular, ya sea dermis, hipodermis y hasta los tejidos adiposos, para modificar procesos biológicos como la lipólisis o el drenaje y lograr un beneficio estético. Siempre nuestra finalidad es justamente lograr un beneficio estético en este caso. Bueno, un ratito. Sustancias lipolíticas. Las sustancias lipolíticas en este caso son activos químicos o naturales cuya función principal es estimular la lipólisis. ¿Se acuerdan de lo que era la lipólisis? ¿Quién recuerda qué era la lipólisis? ¿No se acuerdan? ¿Están ahí o no me están escuchando? ¿Están o no saben? Hola, ¿me están escuchando? Hola, profe, estoy nomás del celular de mi mamá y no me anda tanto, por eso yo no respondo nada. Ok. Bueno, la lipólisis es la descomposición de las grasas o la absorción ya de esos, al derretirse, hablando mal y pronto, esa grasa, esa absorción, a eso se le llama ya lipólisis. Entonces, las sustancias lipolíticas son esos principios activos que tienen esa función, la de estimular la lipólisis. Pero eso no quiere decir que, qué sé yo, que por tener yo un exceso de tejido adiposo en la zona abdominal, tengo grasa localizada o tejido adiposo localizado, yo me voy a colocar todas las noches, me voy a colocar mi crema lipolítica en la panza y me duermo con eso. O el famoso, me coloco un spray lipolítico y me enfajo con un papel film. Y después morfo todo lo que hay, ¿verdad? No se trata de eso. Sí va a absorber, pero tiene que activarse eso. Y eso se activa justamente con las técnicas que nosotros manejamos, ya sean los masajes reductores, el drenaje y también los anticelulíticos. Solo así se activa, no solamente colocándole nomás ahí a la panza y empapelándoles con papel film, ¿verdad? La hidrólisis de los triglicéridos almacenados en los adipocitos o células grasas para convertirlos en ácidos grasos libres y glicerol que luego pueden ser eliminados o metabolizados por el organismo. Eso entonces es lo que hace esta sustancia lipolítica en el tejido.
estimular la lipólisis para luego ser eliminados y o metabolizados por el organismo. Absorbe el organismo y libera a través de la orina o las heces también. Todos pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Parece que Lilla nomás está. Sustancias lipolíticas específicas, beneficios y efectos. Vamos a hablar de lo que contienen estas sustancias lipolíticas, qué tipo de sustancias forman parte de esa estimulación lipolítica. La aminofilina o la aminofilina es una de estas sustancias lipolíticas cuyo beneficio o efecto es potente, porque tiene una acción potente lipolítica al bloquear la enzima fosfodiesterasa que ayuda a reducir el volumen de los adipocitos y mejora el aspecto de la piel con celulitis. Entonces, si yo voy a hacer un masaje anticelulítico o un masaje reductor, tengo que cerciorarme de que mi activo tenga aminofilina para que pueda justamente desarrollar esa acción, ¿verdad? Para que pueda potenciar ese efecto en el tejido que yo voy a trabajar. La cafeína, esta es justamente uno de los activos más comunes. La mayoría de los productos reductores o anticelulíticos contiene cafeína y es muy buena justamente porque tiene ese efecto lipolítico, similar a la aminofilina. Mejora la microcirculación y tiene un leve efecto drenante y reafirmante. Justamente, ahora que menciona esa parte, hay cremas reafirmantes y justamente esas cremitas también tienen cafeína en su composición. La L-carnitina, cuyo beneficio y efecto no es lipolítico iniciador, sino un transportador metabólico. Su efecto es optimizar el transporte de los ácidos grasos ya liberados hacia la mitocondria para su quema o beta oxidación. Entonces, la L-carnitina no precisamente tiene la capacidad de poder reducir medidas, sino que optimiza el transporte. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, a ver, estuvieron realizando actividad física, están justamente están alimentándose correctamente de forma saludable y se le trabaja al paciente con activos que contienen L-carnitina e incluso se realizan una mesoterapia con la L-carnitina. La mesoterapia es la aplicación de justamente este activo, es uno de los activos que se utiliza para, en teoría, reducir medidas. Pero evidentemente siempre y cuando la persona realice actividad física. Eso es algo que no cuentan las esteticistas. Solamente una persona que realiza actividad física puede aplicarse L-carnitina, por ejemplo, con la mesoterapia. E incluso hay L-carnitina, que es vía oral también, pero su metabolización es solamente activa o beneficiosa si yo estoy realizando un déficit calórico o estoy realizando actividad física. No ayuda a quemar propiamente si es que yo no activo el metabolismo para poder, para que me funcione esto. No sé si van entendiendo. No es un quemador de grasa propiamente, pero es un facilitador, ¿está bien? Lo que va a hacer es ayudar
a que se oxide más rápido esa adiposidad, siempre y cuando una persona haga actividad física o reduzca su ingesta calórica. Que evidentemente solamente se logra de ese modo. Entonces, ni por más que yo le esté haciendo 1 hora de masaje reductor, no va a activar, tiene que activarse solamente con mi metabolismo, pero haciendo actividad física o reduciendo ingesta calórica. No obstante, igual pertenece al grupo de sustancias lipolíticas. La alcachofa actúa principalmente como un drenante, diurético y descongestionante. Es lipolítico indirecto al mejorar la eliminación de líquidos y toxinas asociadas a la celulitis. Es entonces, no obstante, si bien no va a actuar directamente para la eliminación de estas toxinas y líquidos, es también un facilitador. La manera en la que actúa entonces es actuando o teniendo ese efecto diurético, o sea, estimulando a la micción, estimulando a la orina para poder eliminar a través de eso. Entonces, yo puedo utilizar aminofilina y cafeína como activo para poder realizar mi masaje reductor, y justamente puede que tenga también alcachofa o L-carnitina, el producto, pero justamente la alcachofa lo que va a hacer es hacer que mi paciente quiera orinar rápido. Se absorbe la alcachofa entonces y el paciente directamente al terminar la sesión va a querer ir a orinar, por ejemplo, porque la alcachofa es la que tiene ese efecto diurético. Sin embargo, un producto con L-carnitina, entonces, yo solamente voy a usar con pacientes que yo sé y me consta que hace actividad física. Si es una paciente, qué sé yo, es una Petrona que quiere luego bajar de peso para Navidad, que ya está a 2 semanas, y ella tiene obesidad tipo 2, evidentemente no voy a utilizar con ella L-carnitina. Es hablando mal y pronto, es pérdida la cuestión, ¿verdad? Van a desaprovechar su producto por una paciente así, lastimosamente, pero esa es la cuestión. ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? Profe, para aplicar la L-carnitina, ¿tienen que ser doctor, licenciado o hacer un curso? Lo ideal es ser licenciado en enfermería, fisioterapia o médico. Como esteticistas, en teoría, no nos avala, no nos compete, pero evidentemente se hace igual, ¿verdad? Y ahí están las complicaciones posteriores, ¿verdad? Yo, por ejemplo, realizaba, después no tuve mucha repercusión, no tuvo mucha repercusión, la verdad, porque justamente yo en mi consultorio no me dedico netamente a la estética, entonces tenía 1 o 2 pacientes que de repente venían a aplicarse la meso y no me convenía. De repente el producto era más caro de lo que yo cobraba por sesión o no me compensaba por la cantidad de pacientes que yo tenía. Entonces dejé de hacer. Tengo colegas e incluso tengo amigos médicos que realizan la técnica y que tuvieron ciertas complicaciones con algunas pacientes, pero la cuestión está en que se desconoce todavía los efectos de la meso y en ese desconocimiento está la cuestión, ¿verdad? Se espantan las pacientes o piensan luego que, Dios mío, luego se van a morir, o les pasma el tema de los moretones, o le da impresión, ¿verdad? Que se utiliza una jeringa, o que se encapsule, o como no tienen noción de que es fibrosis, o que es o cómo es un tejido encapsulado, entonces se espantan.
Y fue lo que ocurrió con muchas colegas esteticistas, ¿verdad? Aplicaron mal o absorbió mal el cuerpo del paciente, porque también influye mucho el cuerpo del paciente, y entonces dejan de hacer por miedo a que justamente tenga otra repercusión en ellas. Por eso, lo ideal es que sean profesionales preparados los que realicen esto, ¿verdad? No obstante, no es difícil la técnica, depende mucho del producto, depende mucho de cómo metaboliza el paciente, pero lo ideal sería que sí sean profesionales para poder hacer eso, ¿no? Como licenciados sí nos avala, pero como esteticistas no. Entiendo, profe, gracias. Ok. Lo que sí es más jodido cuando es meso en abdomen es más fácil. Cuando es anticelulítico lo que es más complicado, porque es otro tipo de jeringa la que se utiliza y ahí sí es más jodido, porque justamente la aplicación de este producto es ya más bien a nivel dérmico y ahí sí quiere necrosar tejido. Hay algunos también, profe, que se aplican así en el brazo, en la Sí, papada. papada también. La Sí, papada. en muchas partes del cuerpo se aplican. Yo, por ejemplo, la cara sí ya no, yo particularmente ya no me animo luego a tocar, y mucho menos como siempre yo les digo, a lo mucho tratamientos faciales, limpieza facial o anti-age, a lo mucho. Pero tratamientos ya sí para acné, luego yo ya off en eso, con eso, porque es muy tedioso, muy complicado. Y más que nunca aplicarle un quemador de grasa en el rostro, ¿verdad? Porque es más delicado. Bueno, entonces vimos lo que eran las sustancias lipolíticas y ahora vamos a ver las sustancias drenantes y antiinflamatorias. Las sustancias que mejoran la circulación sanguínea y linfática reducen la permeabilidad capilar y disminuye el edema acumulado, o digo bien, disminuyen el edema, que es la acumulación de tejido, de líquido, digo bien, y la inflamación en el tejido subcutáneo, componentes clave de la celulitis. Entonces, esta sustancia lo que va a hacer es reducir esa permeabilidad capilar. ¿Qué quiere decir eso? Va a desinflamar o va a disminuir el edema para que mejore la circulación en el tejido. Y eso es lo que va a favorecer justamente a que disminuya esa apariencia de celulitis o el edema que haya en el caso de los pacientes con retención de líquidos, por ejemplo. Entonces, ese es el efecto que tienen estas sustancias drenantes y antiinflamatorias. Reducen entonces la permeabilidad capilar para poder, para que disminuya entonces el edema, disminuyan los líquidos y favorezca eso entonces a mejorar esa apariencia que tenía la celulitis. Los extractos vegetales y enzimas. Estas son las sustancias que justamente se utiliza o que tiene un producto drenante y antiinflamatorio. El Ruscus, por ejemplo, tiene un efecto, su efecto posee acción venotónica, tonifica las venas, quiere decir eso, y vasoprotectora. Un ratito. Reduce el edema al aumentar la resistencia de los capilares y mejora el retorno venoso. Entonces, ese es su efecto del Ruscus. La castaña de Indias contiene escina, que es un potente antiinflamatorio y antiedematoso que sella los capilares, disminuyendo la fuga de líquidos al espacio intersticial.
Y las enzimas, como por ejemplo la hialuronidasa o la colagenasa, estas sustancias degradan componentes específicos del tejido. La hialuronidasa disuelve el ácido hialurónico excesivo, reduciendo la viscosidad del tejido. Un ratito. Upa. Facilitando el drenaje y la penetración de otros activos. Entonces, estos son los tres de los extractos vegetales y enzimas que se utilizan para poder drenar o para que tenga un efecto antiinflamatorio. Entonces, el rúscus, la castaña de India y las enzimas. Acá un ratito. Sí, muy bien. Entonces, como menciono acá, el rúcus en este caso tiene un efecto tonificante entonces de las venas y vasoprotección. ¿Qué quiere decir eso? Reduce el edema al aumentar la resistencia de los capilares. Va a favorecer entonces al retorno venoso con esto. La castaña de India, como menciona, es un potente antiinflamatorio y antiedematoso. Siempre tienen que tratar de ver que los productos que utilicen entonces, tanto para un drenaje o de repente si van a estar trabajando sobre ciertos edemas en miembros inferiores, por ejemplo, pueden utilizar productos que contengan uno de estos ingredientes para facilitar la técnica. Y la hialuronidasa y la colagenasa, por ejemplo, son enzimas que se utilizan mucho y que son más comunes de escuchar, ¿verdad? Pero como menciona, facilita el drenaje y la penetración de otros activos. Yo puedo preparar la piel con estas enzimas y luego utilizo, por ejemplo, qué sé yo, utilizo algún activo lipolítico para que tenga una mejor penetración. Los componentes para celulitis o reestructurantes, hay principios activos destinados a mejorar la estructura, firmeza, reparación y metabolismo del tejido dérmico y conectivo que rodea a los adipocitos, contrarrestando la fibrosis y la flacidez asociada a la celulitis, que justamente fue algo que mencionó en la visita que tuvimos en Avani. Estuvo mencionando Gloria, que la mejor técnica para reducir la apariencia de la celulitis es el drenaje. Y justamente es para contrarrestar esa cantidad de líquido excesivo que hay en el tejido o minimizar justamente ese edema y eso es lo que en teoría va a ir haciendo que disminuya esa inflamación del tejido que da esa apariencia de celulitis, de esos pocitos que solemos ver. Los componentes estructurales, en este caso, para justamente un tratamiento anticelulítico, serían las vitaminas C y la vitamina A. La función de esta vitamina, en este caso la vitamina C, es esencial para la síntesis de colágeno y la vitamina A promueve la renovación celular y la calidad de la piel. Entonces, pueden utilizar vitamina C o vitamina A justamente para realizar técnicas de masaje anticelulítico. Por eso es que escuchamos mucho también la aplicación con inyectables, ¿verdad? De vitamina C en la zona glútea, por ejemplo. La gente piensa que es para tonificar el músculo, pero no precisamente va por ahí la cuestión, sino para estimular a esa producción de colágeno en el tejido, que es lo que va a facilitar esa tonicidad. No es que propiamente
Al aplicarse vitamina C ya se va a tensar el músculo o va a levantarse la cola, ¿verdad? Minerales, por ejemplo, el silicio orgánico es un reestructurante dérmico esencial, fortalece las fibras de colágeno y elastina, brindando soporte y firmeza al tejido. Los aminoácidos son bloques constructores de proteína. Su aporte favorece a la reparación y regeneración de las fibras de colágeno y elastina. El ácido hialurónico aporta hidratación profunda y viscoelasticidad, usado como vehículo o como bioestimulador para mejorar la calidad de la matriz extracelular. Entonces, tanto el ácido hialurónico, los aminoácidos, un ratito, los aminoácidos, la vitamina C y A y los minerales como el silicio orgánico son entonces sustancias que tiene que contener o activos que tiene que contener un producto anticelulítico para que pueda generar ese efecto que buscamos en la piel del paciente para que se active mejor nuestra técnica. Los preparados magistrales, famosos preparados magistrales. En estética es la formulación de cócteles personalizados por un farmacéutico a solicitud de un profesional médico o estético, que combina diferentes principios activos, lipolíticos, drenantes o reestructurantes en concentraciones específicas para tratar las necesidades únicas de un paciente. Por ejemplo, una celulitis con fuerte componente de hematoso y graso, que son las típicas celulitis de grado 3 más o menos, que cuestan hacer que disminuya esa apariencia, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos mandar a preparar un producto con todo esto que estamos viendo. Podemos combinar incluso, qué sé yo, la aminofilina, por ejemplo. Podemos mezclar con la castaña de India o con el silicio, buscando justamente mejorar ese aspecto del tejido de mi paciente, ¿verdad? Yo conozco clínicas, por ejemplo, que trabajan con preparados magistrales enfocados a un tratamiento personalizado con su paciente. Evidentemente, el costo es más elevado en esos casos, pero siempre y cuando la paciente asuma o quiera ese efecto, se le habla de este tipo de preparados y ahí mandan a hacer, por ejemplo, un preparado que es propio de la estética de Lidia, por ejemplo. Entonces, o incluso ellos ya tienen, la clínica ya tiene o el spa ya tiene y van utilizando acorde a lo que la sugerencia del esteticista también al paciente. Y como siempre les digo, es más caro. Tipo, te voy a hacer tu masaje anticelulítico, tengo un preparado magistral que tiene tal o cual cosa, que es mucho más potente y así. Y al venderle, luego, si saben vender, al toque ya acepta. Y si no, usan nomás su cremita reductora, ¿verdad? En menos de un minuto se va a cortar la clase y vamos a conectarnos directamente de nuevo para poder terminar. ¿Está bien? Bueno, profe. Ok.